El tema de la predicación, estamos con el Evangelio de Lucas. Dios viene hablando a la iglesia a través de este Evangelio. Y el tema de la predicación es esperando el regreso del Maestro. Y quiero tomar unas palabras del himno que cantaron los hermanos, la última estrofa de ese himno, que dice, yo sé que Jesús regresará. Y nos habla de la venida de Cristo Jesús. Nos habla de que Él regresará y que Él estará con nosotros. Dice la última estrofa de este himno, un día Cristo volverá. Oh bienvenido Rey Jesús, tu iglesia ya esperando está. Y pregunto, ¿es así? ¿Estamos esperando a Cristo? La estrofa dice, tu iglesia ya esperando está y vana no será la fe. Nuestra dicha es, Señor, que tú vendrás. Eso fue lo que cantamos hace un instante. Cantamos que como iglesia le esperamos y que nuestra fe, nuestro creer en esta tierra no fue en vano. Sería muy triste, hermano, que estemos siendo parte de una iglesia y que al final nos quedemos cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a ir al pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 35. Y lo que encontramos aquí es una exhortación de Jesús para sus discípulos. Este capítulo 12 inicia hablando Jesús acerca de que se cuidaran sus discípulos de la levadura de los fariseos. Hace 8 días Dios nos habló acerca del rico insensato. Jesús atendió muchos temas en este capítulo 12, pero cuando llega al texto 35, Él hace un alto con sus seguidores. Mucha gente le seguía y hace un alto para hablarles de un tema importante como es la segunda venida de Jesús, su segunda venida. Hace un paréntesis en ese momento que la gente lo sigue y que les está hablando acerca de la vida de aquí y de ahora, y comienza a hablarles acerca de su segunda venida. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 20. La Biblia enseña que Jesús vendrá a la tierra por segunda vez. Y cuando este evento acontezca, el mundo enfrentará el final de los tiempos. La historia tiene un final inequívoco y es algo que la Biblia nos habla y que tenemos que estar nosotros certeros de este mensaje de Jesús. El apóstol Juan, en Apocalipsis 22, 18, él concluye y cierra este libro de Apocalipsis con este mensaje y dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras del libro las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Juan habla y dice, no se le puede quitar, ni tampoco le podemos agregar a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si alguien intenta hacerlo, hay un juicio. Hoy Dios quiere hablarle a la iglesia en este lugar y recordarnos que Él viene por segunda vez y que Él espera que su iglesia esté preparada, que estemos como iglesia esperando el encuentro con nuestro Dios. Concluye capítulo 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Así concluye la Biblia, con un mensaje donde Jesús nos recuerda que Él viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Jesús dijo que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en esta sociedad del siglo XXI que cambia constantemente, pero estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada final está en la eternidad con nuestro Dios y tenemos que prepararnos para ello. Hay algunas razones
Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 9, y vamos a ir cerrando la introducción acerca de en espera de la segunda venida o de la venida del Maestro. La Biblia revela que hay razones por las cuales Jesús debe de regresar por segunda vez. Estas son las últimas palabras antes de que Jesús ascienda a los cielos después de la resurrección. Y dice Hechos 1:9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Previamente, el pasaje de Hechos 1 habla de que vayamos y prediquemos el evangelio en Samaria, en toda criatura, en esta tierra. Y después sucede este versículo 11. Dice que Jesús asciende a las nubes. Sus discípulos están observando, dice el texto 9. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es una promesa que habla la Biblia, que de la forma como Él ascendió en las nubes, también regresará por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Quiero compartirle algunas razones. Yo voy a mencionar 10, pero hay mucho más razones por las cuales Jesús va a regresar por segunda vez. Número 1, Jesús va a regresar porque es una promesa en la Biblia. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Escuchó eso? Jesús regresará porque es una promesa que Dios estableció en su palabra. No lo busque, dice Zacarías 14:4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Y Zacarías nos habla que Jesús regresará y regresará en Jerusalén. La segunda razón por la cual Jesús va a regresar es porque Jesús mismo habló de su segunda venida. Y Cristo es Dios, y Cristo lo que dice también se va a cumplir. Dice Mateo 24, y le pido que me acompañe a buscar esta cita, Mateo 24:27, y vamos a leer unas palabras de Jesús cuando Él habló en relación a su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 27, usted me alcanza. Y Jesús dijo estas palabras: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De una manera rápida, inesperada, en cuestión de fracciones de segundo, será el evento de la segunda venida de Jesús. Dice el texto 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Registra la Biblia que Jesús regresará con poder y gloria. Pero escuche esto: las tribus de todas las naciones se lamentarán. ¿Sabe por qué? Porque no todos estarán preparados para el encuentro con el Señor. Esto es algo real y hay que reconocerlo. Si no estamos preparados para ese momento, habrá lamento y habrá lloro. Esta mañana aquí tú estás porque Dios quiere que te prepares. Dios quiere que prepares tu vida, tu alma para el encuentro con Dios. Porque es un evento que vendrá tarde que temprano. Y si tarda en venir un tiempo Jesús y nos toca partir, tenemos también que estar preparados para el encuentro con Dios, hermanos. Dice el texto 36, ponga su vista ahí: pero del día y de la hora, ¿qué, hermanos? Nadie lo sabe. Nadie sabe en qué momento. Y cuando alguna persona, algún ser humano intenta dar una fecha, se equivoca y va en contra de la palabra de Dios. No hay una fecha que diga en tal día regresará Jesús. Lo que sí habla la Biblia, que tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor.
Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá mucha frialdad en la tierra cuando este evento acontezca. Déjeme darle una razón más por la cual Jesús regresará. Y esta cuarta razón es porque la corrupción en el mundo, el deterioro de la sociedad en la cual vivimos, alcanzará un límite de maldad muy grande. Hoy nos percatamos como sociedad que hay mucha corrupción, mucha maldad en el ser humano, y nos estremece ver escenas desgarradoras donde la gente asalta a las personas, la violencia en la familia, padres con los hijos, hijos contra los padres. Pero esa misma corrupción en el mundo demandará la venida de Cristo por segunda vez. Juan capítulo 5 versículo 25. El regreso de Jesucristo es una esperanza para los cristianos, pero el mundo incrédulo vivirá momentos aterradores en los cuales el juicio será inminente para esta tierra. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿me ayuda a leer? La Biblia nos recuerda esta mañana, hermanos y amigos, que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias delante de Dios Creador. Vamos a entregar cuentas de lo que hacemos. No existe tal pensamiento que es mi vida y yo hago lo que quiero. Venimos de Dios y a Dios regresaremos y entregaremos cuenta de lo que hacemos y de lo que decimos en esta tierra el tiempo que Dios nos lo dio. Jesús vendrá, y dice el texto 29, y los que hicieron lo bueno. Y usted puede decir, pastor, lo bueno es subjetivo, lo que para usted es bueno puede ser malo para otros, etcétera. No, lo que dice aquí la palabra de Dios es lo que es bueno de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios. La palabra dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, según la Biblia, a resurrección de condenación. Hay una vida eterna para cada uno de nosotros. Los que en esta tierra hemos venido y hemos estado aquí, hay una resurrección eterna. Y es aquí donde decidimos dónde vamos a estar, o cerca de Dios o separados de Dios por la eternidad. Ahora sí, vamos a ir a Lucas 12:35, después de esta introducción que hemos tenido, y vamos a ver las palabras de Jesús que le dio a sus discípulos, y que esta mañana Dios quiere recordarnos a la iglesia Elohim en este lugar. Este mensaje es una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Es una llamada de atención enérgica. Así como cuando usted manda a su hijo a hacer algo y el hijo no lo hace, usted va y lo reprende enérgicamente y le llama la atención por haber desobedecido. Ese es el tono de las palabras que vamos a leer de parte de Jesús. Es una exhortación para la iglesia en este lugar. Y dice el texto 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El primer mensaje de esta exhortación es, estén siempre listos. La palabra ceñir vuestros lomos hace referencia a vestirse. Jesús quiere que estemos preparados siempre para el encuentro con Dios. Jesús les dice en este pasaje que sus vidas tienen que estar listas. El texto dice, ceñidos vuestros lomos. Esa frase en el griego hace referencia a cumplir la misión encargada por Dios. Estamos cumpliendo la misión
que hemos recibido de parte de Dios desde el momento que le entregamos nuestra vida? Tenemos una misión en esta tierra como cristianos. ¿Sabía usted eso? No solamente existimos después de recibir a Cristo para congregarnos. No, hay una misión que tenemos que hacer nosotros, y es predicar a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la casa de Dios a escuchar palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo y oraste por él y le hablaste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que en tu corazón se dolió cuando a alguien le sucedió algo malo y estuvo en problemas? Miren lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 19, cuando Jesús nos habla de que nuestros lomos estén ceñidos. Nos habla de cumplir la misión por la cual existimos. Nuestra vida como cristianos en esta tierra, Hechos 11:19. La misión de los cristianos en esta tierra es la propagación del evangelio en este mundo que vive en tinieblas. Me da mucho gusto cuando veo almas nuevas aquí en la congregación, cuando veo familias que invitan a alguien para que escuchen de Dios, porque están cumpliendo con la misión de Cristo en esta tierra. Mire lo que dice Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución. Este capítulo 11 nos habla de un tema de cristianos que estaban siendo dispersados por causa del evangelio. Dejaron sus tierras, dejaron sus casas y comenzaron a huir para salvar sus vidas. Pero en ese salir, en esa tribulación que ellos vivían, en esa prueba que ellos vivían, dice que sucedía algo. A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fue martirizado. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, 3 ciudades, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué, hermanos? El evangelio del Señor Jesús. La Biblia nos recuerda que la misión de todo cristiano es hablar de la resurrección de Cristo, predicar el mensaje del evangelio. Si no lo sabía, esta mañana Dios nos recuerda que nuestra misión, después de entregarle nuestra vida a Cristo, es predicarle a los demás de Cristo Jesús. Si tienes familiares inconversos, háblales de Cristo, ora por ellos, invítalos al templo a que vengan a escuchar palabra de Dios. No podemos dejar a la familia en oscuridad y en tinieblas, hermanos. Esa es ceñir vuestros lomos, cumplir con la misión. El texto sigue diciendo: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Su labor de usted como cristianos es a predicar de Cristo. Dejen en las manos de Dios si se convierte o no se convierte. Usted háblele a la gente de Cristo. Seguro estoy que en este lugar todos tenemos familiares inconversos. Vamos a predicarles de Cristo. El tiempo se está terminando. En Lucas 2:75 dice: estén ceñidos vuestros lomos. Habla de la misión de predicar de Cristo. Y vuestras lámparas encendidas. Esa palabra lámparas encendidas habla del testimonio del cristiano que refleja a Cristo. Jesús dice: sigan predicando mi evangelio y que su testimonio no se apague en esta tierra. Por cierto, ¿cómo está tu testimonio como cristiano? ¿La gente ve a Cristo en tu vida? ¿O a quién ve en tu vida la gente que te rodea? Hace una semana leía un libro y me encontré una frase que me impactó mucho de un pastor que escribía este libro. Y él dijo lo siguiente: cuando tú eres la explicación de tu vida, cuando tú eres el que explicas las razones de tu vida, es porque Dios ha dejado de ser la explicación de tu vida. ¿Qué dice esta frase? Cuando la gente de afuera ve en ti el cambio, no tienes que hablar tú nada, porque la gente va a ver a Cristo en tu vida.
Cristo va a ser la explicación por cómo tú te mueves, qué música escuchas, en qué lugares concurres, porque estarás en el lugar donde Dios es glorificado. Pero cuando tú tengas que dar explicaciones de a dónde fuiste, qué hiciste y cómo estuviste, es porque haces cosas que no glorifican a Dios. Jesús dice: vuestras lámparas estén encendidas. Habla de testimonio. Que mientras esperamos nosotros la segunda venida de Cristo, nuestra vida siga dando testimonio de que Cristo tiene poder. Amén. De que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Que no se apague el testimonio de los cristianos. Que seamos gente que reflejemos a Cristo. Que cuando decidamos sea con sabiduría. Que cuando tengamos diferencia lo hagamos con dominio propio. Que cuando ofendamos a alguien tengamos el carácter y la humildad de pedir perdón y de conceder perdón cuando alguien viene a nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos ejerciendo? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Antes que lo leamos, quiero darle una definición acerca de lo que es el testimonio que habla Lucas 12:35, cuando dice que vuestras lámparas estén encendidas. Dice esta definición: el testimonio del cristiano tiene dos aspectos. Uno es personal y otro es congregacional. El testimonio del Hijo de Dios tiene dos aspectos. Uno es cómo reflejamos a Cristo individualmente y otro es cómo reflejamos a Cristo congregacionalmente. Estamos en San Bartolo, Morelos, una cabecera que tiene una tendencia mucho a la religión tradicional. Pero debe la iglesia cristiana resplandecer, que dé testimonio de que en este lugar los que aquí estamos congregados glorificamos a Dios con nuestras vidas. Me da gusto cuando la iglesia se une como un solo hombre y comienza a trabajar para la gloria de Dios. Se hace a un lado las envidias y los rencores y Cristo es el centro de nuestra vida. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué, hermanos? Los antiguos. Qué hermoso es saber o escuchar que por haber creído en Cristo Jesús en este lugar, usted dio un buen testimonio de las cosas de Dios. Que demos un buen testimonio de las cosas del Señor. Ese es el mensaje esta mañana. Estar preparados, pero sigamos dando un testimonio que glorifique al Señor en esta tierra. Volvamos a Lucas 12:36. Jesús entonces hace y menciona una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Y dice Lucas 12:36: y vosotros, seguidores de Jesús, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Sabe que este pasaje tiene el contexto de los siervos y de los esclavos en el tiempo de Jesús? Y lo que Jesús aquí dice es que cuando su Señor regrese, ustedes estén a la expectativa del regreso de su Señor. La Biblia nos habla que Jesús ascendió a las nubes, pero va a regresar por segunda vez. Tenemos que estar con la expectativa, preparados, alentándonos. Trabajamos 6 días a la semana y este día es para alimentarnos de Dios, de la palabra, porque estamos esperando a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, tenemos que tener una expectativa de esperar las cosas del Señor. Vamos a ir a un pasaje para entender un poco más este versículo 36, Colosenses 31, versículo 10. Los sirvientes, los siervos, en esta parábola, esperaban la venida de su Señor que regresará.
y tenían que esperarlo con una vida atenta. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas, pastor? Las eternas, las espirituales. Este mundo es pasajero. Tenemos que trabajar, sí es cierto, pero tenemos que estar enfocados en nuestra eternidad. Amén. Tenemos que buscar las cosas espirituales, las eternas. Y aquí Pablo dice: si ustedes son cristianos, ¿cuántos son cristianos? Amén. Si usted se considera cristiano, usted tiene que buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa eso? Usted tiene que estar pensando, se tiene que estar ejercitando en las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y una vez más, versículo 2 reafirma: poned la mira en las cosas de arriba. El versículo nos habla a nosotros que estemos colocando en nuestra mente toda la atención en las cosas del Señor. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tenemos que estar constantemente poniendo en nuestras vidas presente, hermanos? La encontramos ahí mismo en el texto 5. Aquí encontramos lo que Pablo dice: poner nuestra mira en las cosas de arriba. Texto 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Estamos en este mundo, pero no vamos a dejarnos corromper por este mundo. Y Pablo dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando estamos envueltos en este tipo de cosas, entonces no estamos colocando nuestra mirada en las cosas eternas. Texto 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hacíamos eso. Hablábamos mentira, andábamos en impurezas, en malos deseos, en avaricia. Pero desde el momento que vinimos a Cristo, ahora nuestra vida ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tiene que ser para la gloria de Dios. Versículo 8. ¿Qué significa poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Pero ahora dejad también vosotros, cristianos de Elohim, todas estas cosas. ¿Cuáles, hermanos? Ira. ¿Qué más? Malicia. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Es triste para el pastor cuando de repente me entero de que alguno de ustedes aún sigue hablando groserías en su casa. Tristemente hay varones, hermanas, que cuando se molestan se les salen los escorpiones por la boca. Si Cristo nos cambió, también cambió nuestra manera de hablar, hermanos. Y cuando esperamos a Cristo, cuidamos cómo nos conducimos y cómo hablamos, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dice: tenemos que dejar la ira. Airaos, pero no pequéis. Se vale que te enojes, pero no que llegues a exaltarte y violentar a tu hermano. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Volvamos a Lucas rápidamente 12:37 y sigamos leyendo la parábola que Jesús está proclamando con sus discípulos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué, hermanos? Velando. ¿O se encuentre cómo? Velando. Felices, dichosos aquellos hermanos que a pesar de las pruebas siguen firmes, a pesar de las tribulaciones se mantienen cerca de las cosas de Dios. Porque sé que en este lugar hay pruebas en cada uno de ustedes, pero somos felices que a pesar de las pruebas nos congregamos, nos reunimos, buscamos a Dios y traemos a la familia a escuchar palabra de Dios. Amén. Felices.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En el tiempo de Jesús, para los judíos, las vigilias son de cada 3 horas. De 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6. Y el sueño más pesado es el de 3 a 6 de la mañana, ¿cierto o no? Difícilmente se mantiene alguien despierto en ese horario. Y lo que Jesús está hablando es del tiempo de su regreso. Aunque tú pienses que Cristo no vendrá, aunque el mundo diga que Cristo no vendrá, tú mantente despierto y espera a tu Señor. Aunque el mundo diga otra cosa, y aunque tal pareciera que Cristo no venga, y aunque la gente se aleje, tú sigue esperando a tu Señor, porque Él regresará. Cuanto más tarda el Señor, hay un corazón más agradecido en cuanto a su segunda venida. Texto 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. 40. Vosotros, ustedes, pues también estad ¿qué? Preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta mañana Dios quiere que salgamos de este lugar con esta palabra en el corazón. Vivamos preparados, porque Cristo vendrá cuando menos tú lo pienses o cuando menos te lo imagines. Ya sea que Él venga o que algo, un accidente, nuestra vida deje de existir en esta tierra, tenemos que estar preparados. Amén. ¿Cómo? Congrégate. Ven a la casa de Dios. En tu casa lee la Biblia, ora al Señor. Ven con la familia y predícales a otros de Cristo Jesús. Amén. Porque no sabemos el momento en el cual Cristo regresará por segunda vez. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16 y ahí vamos a cerrar. Apocalipsis 16, 15. Palabras de Jesús que registra el apóstol Juan. Apocalipsis 16, 15. ¿Está conmigo ahí? He aquí, Jesús dice: yo vengo como ladrón. Dichoso, bienaventurado el que ¿qué? El que vela. Tenemos que estar vigilando, hermanos. Los tiempos están difíciles. Hay mucho enfriamiento en las cosas de Dios. Hay mucha maldad. Tenemos que estar velando. Y tenemos que estar cerca de Dios, de su palabra y a través de la oración. Bienaventurado el que vela y guarda, que hermanos, sus ropas. Ahí habla del testimonio. El que se procura dar un testimonio para Cristo. Yo voy a defender con mi vida y glorificar a Dios con mi testimonio. Cuidemos cómo vivimos, cómo hablamos, qué hacemos. El que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean que, hermanos, su vergüenza. Cuidemos nuestro testimonio individualmente y como iglesia. Que la gente que nos conozca aquí donde estamos vean en este lugar una iglesia santa que glorifica a su Dios y Señor en esta tierra. Amén.